Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hoy con nuestra última clase de este Flash Detox. Esta clase es muy linda porque ya bajamos todo eso de la mente, de las emociones al cuerpo y empezamos a construir unas reglas básicas coherentes para cada uno de nosotros para construir esa vida que sí queremos llevar y dejar de repetir esos patrones, dejar de seguir encontrándonos con enfermedades o con situaciones que nos generan estrés, que nos generan sufrimiento, que nos generan dolor. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá, hasta esta última clase. Vamos a hacerla muy dinámica, vamos a hacerla muy divertida y al final les voy a dejar una invitación muy especial que espero que me acompañen. Si no, también está bien. Así que vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Bueno, me confirman, ¿se ve ahí bien la pantalla? Bien, listo. Entonces vamos a empezar, clase 3, este Flash Detox. Hoy vamos a tomar acción de todo ese conocimiento que vinimos adquiriendo, tanto conocimiento general de conciencia, de evaluar nuestros resultados, de detectar esos patrones de pensamientos, de emociones, esos patrones de comportamiento que hemos venido repitiendo una y otra vez y que nos han llevado a situaciones o a consecuencias o a resultados que no son los que nosotros queremos, que no son los que nos gustan. Entonces, por eso estamos aquí, para empezar a cambiar esa narrativa que hemos venido construyendo toda la vida y crear una nueva alineada con nuestro ser, alineada desde la coherencia, desde la persona que queremos reafirmar día a día. Entonces, para empezar hoy, quiero que construyamos esos no negociables. Listo. Y yo les pongo estas fotos acá eh, porque para alcanzar las cosas que nosotros hacemos, debemos aprender a transitar esos momentos de dificultad, esos momentos de incertidumbre, esos momentos en que pensamos que no vamos a ser capaz y que nuestra mente empieza a generar escenarios y empieza a generar pensamientos y emociones que lo que hacen es deteriorar nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Entonces, yo les contaba en la primera clase que a mí me gusta experimentar muchas cosas, a mí me gusta aprender nuevas cosas, a mí me gusta estar estudiando, conociéndome, atreviéndome a hacer cosas y por eso les pongo estas fotos acá, con las motos, con el parapente, con los aviones, con los viajes, con los programas aquí online, con los programas presenciales. Para mí eso es un reto más que de conseguir y alcanzar cosas, es un reto de autoconocimiento y darme cuenta lo que yo puedo dar a los demás, lo que yo puedo aportar al mundo, lo que yo con mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, puedo hacer el cambio en el exterior. Y hoy hablaba en una consulta con una persona que se preocupaba mucho por las noticias y que está pasando esto en Estados Unidos, en no sé dónde, aquí, allá, lo uno y lo otro. Y entonces me decía, ¿y uno qué hace? Y se preocupa, ¿y qué vamos a hacer? Y la economía está mal. Yo le digo, bueno, todo empieza por ti. ¿Cómo vas a ver esa información que te está llegando? ¿Para qué estás viendo esa información que estás viendo? Y resulta que esta semana también empecé a ver un documental de Bill Gates y Bill Gates es una persona que lee, que estudia muchísimo, tiene pues un cerebro extraordinario que todos sabemos. Sin embargo, él desde que entregó Microsoft se puso una tarea y es de
ver cómo salva vidas en el mundo. Y entonces usa su mente para buscar maneras de ayudar a salvar vidas en el mundo. Y no solo hace eso, sino que él estudia, él cuida su cuerpo porque juega mucho tenis, hace deporte, se alimenta bien. Entonces es una persona que antes de salir a crear, a construir, a salvar vidas, ¿qué hace? Se construye a sí mismo, construye su vida coherente a la persona que es, le regala a su cuerpo y a su mente lo que necesita para poder tener esa energía y para poder tener esos recursos para ir a ayudar a los demás. Entonces yo le decía a esta persona con la que estaba hoy en consulta, era eso, empieza por ti. El cambio que tú quieres ver en el exterior empieza por ti. Creo que fue Gandhi el que dijo eso, una frase muy bonita. Si quieres ver un cambio en el exterior, empieza cambiándote tú. Entonces, lo mejor, y esto lo hablo también mucho con las mamás, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es estar tú bien, es mostrarles cómo te cuidas, cómo comes, cómo haces ejercicio, cómo piensas, cómo manejas las emociones, cómo cada día con acciones pequeñas reafirmas esa persona que quieres ser, en vez de reafirmar unos patrones heredados que nos llevan a qué? A resultados o situaciones que no queremos, como las enfermedades, como las rupturas, como la bancarrota. Entonces, por eso este detox empezó así, mente, emociones y ahorita acciones, porque vamos a empezar por nosotros mismos. Ah, es que le quiero recomendar esto a alguien. No, empieza tú haciéndolo con conciencia. Empieza tú manteniendo y sosteniendo esas acciones y que las personas a través de tus resultados se inspiren a hacer ellos lo que van a hacer. Entonces la invitación es que, eh, y como les decía al principio de este detox, es si estás acá, que sea un compromiso contigo mismo, no conmigo, no con los demás, sino contigo, de llevarlo hasta el final y de hacer esas cosas que sabes que debes hacer independiente de lo que pase en el exterior. Entonces, yo lo pongo en mi propio caso. Muchas veces a mí, como emprendedora, como empresaria, me salen muchas cosas como no planeaba. Y entonces, ¿yo qué hago? Mantengo mis no negociables, que es lo que vamos a ver hoy. Mantengo mi forma de alimentarme bien, mantengo mi forma de moverme, mantengo mi forma de meditar, ¿cierto? Mantengo mi forma de estudiar y de estudiarme. Entonces, desde ahí es que empezamos a hacer el cambio. Y cuando menos pensamos, nos damos cuenta que ya eso en el exterior, que estaba caótico, que estaba desordenado, empieza a ordenarse. Y yo les conté que este año no, ya el año pasado, en el 2025, inicié los estudios en aviación. Y entonces los estudios en aviación, ¿qué me han regalado? A crear mi propia lista de chequeo. Entonces la aviación es una disciplina muy hermosa porque es muy segura. Los accidentes que nosotros vemos en la aviación es generalmente por error humano, el 99%. Puede que haya un 1% eh, que quedó al azar, pero incluso es cuestionado. Pero la mayoría de accidentes en la aviación es por error humano. Y por eso la aviación tiene unas listas de chequeo. Y así tú te sepas de memoria el avión que vuelas, así tú te sepas de memoria la ruta porque la has hecho muchas veces, así tú sepas que estás aquí, que vas allá, hay una lista de procedimientos, hay un manual, hay un paso a paso. Y muchas disciplinas en medicina, en la anestesiología y en la cirugía han adoptado esto de la aviación, las listas de chequeo. ¿Por qué? Porque es la seguridad. Y no es para cuando todo sale bien, ¿cierto? Porque cuando todo sale bien, estamos contentos, estamos tranquilos, no pasa nada, no necesitamos
recurrir a medidas adicionales, sino cuando se desordena el exterior, cuando sucede algo inesperado. Estas listas de chequeo son las que nos permiten tomar el control y salir invictos en cualquiera que sea la situación que estemos. Entonces, para mí, la aviación llegó en un momento hermoso de mi vida en el cual había mucho desorden, había mucho caos, estaba pasando por un momento de transición que no sabía bien cómo seguir adelante, que tenía mucha información y no sabía cómo organizarla. Y llega la aviación y me dice, bueno, vamos a armar unos paso a paso, vamos a armar unas listas de chequeo, vamos a crear tus no negociables, vamos a crear tu ruta de vuelo. Y empecé a aplicar eso en mi vida. Y entonces cuando pasan cosas que se salen de mi control, vuelvo a mis listas de chequeo, vuelvo a mis listas de procedimiento y me doy cuenta que son fáciles, básicas. Sin embargo, las tengo copiadas, las tengo guardadas y yo me las sé de memoria. ¿Pero qué me enseñó la aviación? Vamos a tenerlas para ese acto simbólico de mirarlas genere un cambio en mi cerebro para tomar acción. Entonces, hoy la invitación con esta información que yo les voy a dar es para que ustedes armen su propia lista de chequeo. No la mía, no van a usar la mía. No vamos a hacer trampa acá. Cada uno va a tener su propia lista de chequeo. Y vamos a ver que toda esta información, así como eh, se usa en la aviación, viene después de un análisis científico riguroso y probado. Entonces, cualquiera que ustedes utilicen de aquí en adelante les va a servir para transformar esa área de sus vidas o esa evaluación inicial que hicimos, que detectamos un área que está más bajita que las demás, poder estabilizarlas. Entonces vamos a empezar mirando este cuadrito y para tomar acción ya hablamos de la mente, ¿cierto? Ya hablamos de los patrones de pensamientos, los patrones de comportamiento, ya vimos uno de los ejercicios superpoderosos que es la descarga mental para nosotros poder sacar esos pensamientos que están desordenados y empezar a ordenarlos. Luego el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Con alimentación, con movimiento y con contacto con la naturaleza. Cuidar nuestro cuerpo es fácil y sencillo. Hoy en día, con tanta información, hay mucha desinformación. Y lo que yo les digo a todos es, volvamos a lo simple, volvamos a lo básico, volvamos a la fisiología de nuestro cuerpo, que es alimentación viva, lo que viene de la tierra, movimiento, el que a ti te guste. No tienes que ir al gimnasio ni hacer rutinas extremas, ni hacer nada loco. Simplemente conectar con el tipo de movimiento que a ti te gusta. La energía, que son todas estas situaciones emocionales que nos drenan, esos ambientes que nos drenan, esas relaciones que nos drenan. Entonces empezar a limpiar nuestro hogar, a sacar lo que no utilizamos, a sacar lo que está viejo y feo. Y también vimos ayer la herramienta de dejar ir, aprovechar, usarla eh, en todo momento. Y entre más la vamos usando, más expertos nos vamos haciendo y más rápido logramos salir de esas emociones de baja vibración y transformarlas por emociones de alta vibración. Y vienen los no negociables, que ahorita vamos a hablar más de ellos, ¿cierto? Que son esas acciones diarias que reafirman la persona que queremos ser. Entonces, yo sé, yo les ponía mucho este ejemplo de la ropa y es así como yo me visto, porque es parte de mi personalidad y porque me hace sentir de cierta manera,
Mis no negociables son esas acciones que reafirman yo quién soy. Entonces, ¿qué acciones voy a adoptar yo para reafirmar esa persona que quiero ser? Y es como vestirse. O a veces salimos sin vestirnos a la calle, ¿no? Entonces, no salgamos de casa o no terminemos el día sin hacer esas actividades que reafirman la persona que yo soy. Y ahí vienen, esos vienen conectados con la coherencia interna, ¿cierto? Entonces, que haya coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. Y aquí hay algo muy importante y es hacer de esto claro y simple, que tú lo puedas nombrar en pocas palabras. Si se puede nombrar en una, sería fabuloso, pero entre más sencillo, más simple, más poderoso es. Y todo esto, como les decía, viene conectado de tu identidad. Porque si tú no te crees una persona sana, tú no te crees una persona activa, tú no te crees una persona que se alimenta bien, tú no te crees una persona que lee, que estudia, que medita, entonces no lo vas a hacer. Si tú no te identificas con eso, no existe motivación ni recordatorios que puedas sostener esas actividades. Entonces, todo eso va a partir de tu propia identidad. ¿Quién soy yo que reafirmo con acciones diarias esa persona? Y ahí se acaban la motivación, los recordatorios, eh, el entrenador detrás o el coach diciéndote lo que tienes que hacer. Simplemente tú te levantas y ya sabes quién eres y al saber quién eres, haces lo que te corresponde. Entonces, en mi caso, yo sé quién soy y para todos lados, bueno, no lo tengo aquí al lado, pero a todos lados me voy con mi diario, con mi libro, me voy con ropa de ejercicio. En estos días estuve en la clínica con mi mamá, me llevé mi diario, me llevé mi libro, me llevé mi ropa de ejercicio. ¿Y qué hice? Salir a darle 3 vueltas a la clínica. Es lo que tengo, es lo que hay. Pero como yo ya sé quién soy, nadie tiene que decirme es que tienes que hacer. Es que dormiste mal en un sillón en la clínica y hoy no puedes hacer ejercicio porque dormiste mal. No, yo sé quién soy y hago lo que me corresponde. Y no porque tengo, sino porque hace parte de mi ser. Entonces la idea es que empecemos a conectar con esas actividades que reafirman la persona que queremos ser. Y entonces aquí, para empezar a construir esos no negociables, tenemos que empezar a pensar en eso que nosotros podemos sostener en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con muchas rutinas, con muchas cosas que hoy en día vemos que son muy buenas, pero que son tan complejas que se vuelve difícil sostenerlas en el tiempo? Entonces, por eso, esos no negociables van a ser tu forma de ser y estar en el mundo. Por eso les decía, ¿quién elijo ser? Y cada día me levanto, ¿quién elijo ser hoy? ¿Qué acciones decido reafirmar hoy? Entonces ahí vienen esas acciones diarias coherentes. ¿Qué vas a hacer todos los días que reafirmen esa persona que quieres ser? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Qué me puedo quitar de encima? ¿Qué pensamientos puedo sacar? ¿Qué emociones puedo dejar ir para que las acciones que yo tome estén en coherencia con lo que quiero ser? ¿Qué cosas en mi casa, qué cosas en mi trabajo, qué relaciones, así duela, debo dejar ir
para estar en coherencia con esa persona que soy. ¿En dónde voy a desarrollar esa persona? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es mi ambiente? ¿Qué son las relaciones? Y yo les ponía el ejemplo del zapatero que trabaja en la cocina. No va a prosperar. Sí puede trabajar y le puede salir bien, pero va a prosperar con personas que no entienden lo que él está haciendo, ni él entiende lo que las otras personas hacen, ni el ambiente tiene los materiales que él necesita para trabajar. No quiere decir que de vez en cuando no pueda estar en la cocina y compartir con los cocineros, pero a la hora de desarrollarse como persona, sí va a prosperar. Entonces empezar a analizar también en qué ambiente estamos desarrollando esa persona que queremos ser. Y por eso empezamos todo esto con una evaluación constante, todos los días. ¿Estoy actuando en coherencia con la persona que quiero ser o estoy repitiendo un patrón? Y a mí me encanta hacer muchos estudios y trabajos y cursos de autoconocimiento y cada vez entiendo más partes de mi personalidad. El eneagrama ha sido uno grandísimo que me ha permitido entender esos patrones que vengo repitiendo. El año pasado, reconocerme como autista y como con trastorno de déficit de atención también me permitió entender muchas cosas, pero no para justificarme y quedarme como víctima de eso, sino para decir, ya entiendo por qué los resultados de mi vida venían siendo esos, pero ya que logro ver desde el autoconocimiento de esa persona que soy o que había construido, puedo tomar lo que me quiero quedar y sacar lo que no quiero. Y entonces empezar a preguntarme, ¿actúo en coherencia o estoy actuando desde el patrón? Y ahí empiezo a reprogramar esa persona que quiero ser. Entonces, ¿qué elijo pensar? ¿Qué elijo sentir? ¿Qué elijo actuar? ¿Quién elijo ser? ¿Quién decide ser día a día? ¿Cuál va a ser tu identidad? Y aquí los no negociables, miren esta última, qué tan bonita. Sin razón o con razón, van más allá de la emoción y las ganas. No escuchan narrativas ni entienden negociaciones, porque no son negociables. Y entonces es lo que les decía yo, lo de la clínica. Estoy en la clínica acompañando a mi mamá, no dormí bien, pasaron un montón de cosas y claro, nuestro patrón de pensamiento se activa, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo hacer lo otro, no, yo tengo que estar así o asá. Y yo dije, ¿será que sí? Y entonces me empaqué mi journal, me empaqué mi libro, me empaqué mi ropita de gimnasio y dije, pues si me da, lo hago, vamos a ver qué pasa. Y cuando está tan adentro de tu ser, encuentras la forma y el tiempo. Y encontré la forma y el tiempo. Me senté a escribir, me senté a leer, medité, salí a hacer mi ejercicio y mantuve mis no negociables sin razón. Porque fácilmente podía decir, no, es que estaba aquí en la clínica, no lo voy a hacer. Pero como ya hacen parte de mi personalidad, de mi ser, de mi identidad, entonces uno encuentra siempre la manera y los recursos. Y hay algo, y por eso lo pongo aquí en mayúscula, es que no pueden sostenerse si no se trascienden esos drenajes energéticos. Y por eso es este detox, no para adquirir más cosas, porque a veces no necesitamos más.
Creemos que no tenemos suficiente, pero cuando hacemos una evaluación nos damos cuenta que tenemos de sobra. Entonces, empezar a evaluar qué te drena la energía y empezar a retirar eso que nos drena la energía. Entonces, ¿qué detox invito a que hagamos desde ya? El chisme. Ese nos encanta, chismosear de los demás. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué terminó con esta? ¿Qué volvió? ¿Qué se vistió así? No más. Cuando tú te dedicas a tu vida, a tu autocrecimiento, a ser feliz, a vivir la vida intensamente, tú no tienes tiempo de ver ni de criticar al otro. Cuando tu vida es plena, solo ves felicidad y amor alrededor. No tienes tiempo de ver las cosas que los demás dicen o hacen, ni ver maldad en el mundo. Entonces el chisme para afuera, la negatividad para afuera. Y por eso de los primeros ejercicios es este mapa de los niveles de conciencia. Vamos a empezar a salir de estos niveles bajos y a conectarnos con los niveles altos. ¿Por qué? Porque son los que nos llevan a momentos de fluidez, a momentos de amor, a crear la vida que sí queremos. Y por eso aquí vienen las bajas frecuencias, miedo, culpa, vergüenza, duda, para afuera. Y esta es súper importante, comparación. Hoy con las redes sociales no hacemos sino ver a los demás. Y esta logró, y esta hizo, y esta tiene no sé qué, y el cuerpo, y la casa, y el carro, y la beca. Queremos compararnos con todo el mundo. Y no sabemos que detrás de lo que vemos ahí, ya incluso hay inteligencia artificial que hace unas cosas increíbles. Entonces ya uno no sabe qué es verdad y qué no. Y esa comparación nos lleva a un exceso de autoexigencia o de dispersión. De autoexigencia y es que vamos y más y más y más y no tenemos tiempo para descanso, no tenemos tiempo para nosotros porque tenemos que llegar al nivel de lo que nos están poniendo afuera. Y de dispersión por estar viendo y buscando afuera lo que no se nos ha perdido. Y entonces ahí nos encontramos desde dónde lo estamos haciendo, desde la fuerza o desde el poder, desde la validación externa o desde mi esencia. Y ahí empezamos este proceso de detox. Listo. ¿Qué podemos hacer en casa para desintoxicarnos con los alimentos? ¿Cierto? Entonces yo voy a empezar por este que es lo que vamos a evitar, principalmente procesados, que es lo que hoy en día más comemos todos. Listo, porque ya todo viene empacado, ya todo viene con una lista interminable de ingredientes, unos ingredientes que ni se pueden leer o que tienen números, que no tienen ningún sentido. Entonces, una tarea fácil es empezar a sacar los procesados de nuestra casa. Listo. Los lácteos. No quiere decir que nunca los comamos, que son prohibidos, que no, ¿cierto? Pero empezar a bajar los lácteos, vamos a empezar a ver cómo nuestro cuerpo se empieza a desinflamar. Las grasas animales, la combinación de grasa con azúcar es la más perjudicial de todas. Y es lo que vemos hoy en día. A los buñuelos ya le echan azúcar, a las empanadas le echan azúcar. Y esa combinación de grasa, de azúcar, con un aceite horrible negro en que lo fríen,
es lo que nos está matando. Las grasas vegetales también. Ah, es que este aceitico, esto, lo otro. Vamos a disminuir las grasas. Por supuesto que las necesitamos, por supuesto que son importantes, pero fisiológicamente el principal fuente de energía de nuestro cuerpo es la glucosa. Y la glucosa viene de los carbohidratos. Y los carbohidratos son también frutas y verduras. Los almidonados son buenísimos para ganar masa muscular, más que el exceso de proteína que hoy en día nos están vendiendo, más que el exceso de grasa que hoy en día nos están vendiendo. Si podemos evitar grasas y proteína antes del mediodía, vamos a ver cómo se transforma nuestra vida, nuestros niveles de energía, nuestra digestión, nuestra inflamación, nuestras enfermedades. Listo. Lo otro, la hidratación, súper importante. Un cuerpo hidratado puede procesar todas las reacciones fisiológicas del cuerpo. Un cuerpo hidratado no solo con agua, sino con electrolitos, va a suplir todo lo que el cuerpo necesita para desintoxicarse, para crear, para hacer, para reparar. Entonces aquí es muy importante y la invitación es a que usemos hidratación consciente y enfocada a esto. Y una de las prácticas, digamos, más poderosas que yo he encontrado en el último tiempo ha sido tomar el extracto de apio en las mañanas. Sí, que a veces estoy de viaje y no lo puedo hacer, o que me toca salir y no estoy en mi casa y no lo puedo hacer, pero cuando estoy en mi casa, no me falta el extracto de apio. Es muy raro, tiene que pasar algo muy raro. En ayunas, extracto de apio te hidrata, te hace sentir bien, te cambia la mente, te cambia las emociones. El agua, yo mantengo agua, incluso mantengo varios vasitos por ahí regados. Si estoy cansada de tomar agua, agua con limón, o le ponemos una o dos rodajitas de pepino, y eso le da electrolitos al agua, le da electrolitos a nuestro cuerpo. Infusiones de frutas y aromáticas. Aquí pongo dos muy importantes que nos ayudan a movilizar toxinas en el hígado, que es la flor de Jamaica y el toronjil. Entonces mantenemos esto en la casa, lo preparamos, son ricas, lo endulzamos con miel de abejas natural y es delicioso. Y frutas, las que nos gusten, pero aquí les pongo unas que nos ayudan a mover mucho las toxinas del hígado, las manzanas rojas. La piel roja de la manzana es buenísima. El melón, la papaya, los frutos rojos, el pomelo, la naranja agria, las verduras, las hojas verdes son importantísimos para la desintoxicación del hígado. Todas, cilantro, perejil, cale, lechuga, ¿cómo es que se llama la otra? Mm, bueno, se me olvida, pero todas las hojas verdes, todas las que queramos. El pepino, la cebolla, el brócoli, los espárragos, son excelentes para desintoxicar nuestro hígado. Y no es que solo vamos a comer eso, pero entonces ya que los conocemos y sabemos, los empezamos a adicionar a nuestra dieta. Y entonces vamos viendo que nos va generando saciedad, nos va haciendo sentir mejor y vamos soltando esos otros procesados que no nos hacen bien. Entonces un ejercicio sencillo es empezar a incluir estos en tu alimentación. Y lo que les hablaba ahorita, los almidonados, como la papa, la yuca, la batata,
la sweet potato, el plátano, esos son buenísimos para darle fuerza al músculo, a los huesos. Entonces, después de un entrenamiento físico, te comes uno de esos y vas a notar la diferencia en tu cuerpo. Listo. ¿Qué prácticas nos van a acompañar en este detox? Primero, el contexto donde estamos, ¿cierto? El ambiente y la comunidad con que lo hacemos. Yo les contaba la historia de una chica que hizo el detox con nosotros y la familia se la tenía montada, que era eso, que cómo iba a seguir, que se iba a morir y ella siguió firme. Y al final todos se unieron, pero ella porque tenía una voluntad muy fuerte. Pero la mayoría de nosotros con esa presión nos resistimos. Crecimiento constante. Yo les mando las diapositivas, les mando libros, les mando cosas para leer, para estudiar, para ver, para escuchar. ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué películas, qué series que estamos viendo? Entonces, todo eso nos va a ayudar a tener mayor entendimiento y mayor claridad y a mantenernos conectados. Corporal, el movimiento consciente. También no me acuerdo si fue en la clase de ayer o antier, que hablamos del tai chi, del qigong, del yoga, esos movimientos energéticos que activan nuestros centros de energía. Por supuesto, la parte emocional, el dejar ir, el aceptar, el recibir todo lo que llega a nuestra vida como un regalo. Por supuesto, la parte mental, que también la vimos en la primera clase. ¿Qué pensamientos voy a elegir yo día a día? Y mantener una evaluación. Esto que implementé me está funcionando, lo debo reajustar, lo debo quitar, lo debo cambiar, ¿qué voy a hacer? Entonces, estar en una evaluación constante. Hay evaluaciones que son diarias de ciertos aspectos, otras que son semanales, otras mensuales, otras anuales, pero tener la constancia de estarnos evaluando. ¿Y en qué contexto lo vas a desarrollar? ¿Qué es lo que te sostiene a ti? Muchas veces sentimos que no somos capaces, que está muy difícil, que se nos desordena la vida, que no sabemos cómo continuar. Pero si tienes una persona o unas personas a tu alrededor que te van a apoyar, que van a estar ahí para acompañarte, que te van a dar entendimiento de lo que viene, de lo que sigue, vas a poder seguir adelante y pasar esos momentos difíciles. Y vuelvo aquí a la aviación. Es como en la aviación. Cuando tenemos una emergencia, hacemos nuestra lista de chequeo, pero también ¿qué hacemos? Nos apoyamos del radio, nos apoyamos de la torre, nos apoyamos de los equipos de emergencia. Por eso es tan importante el contexto en que lo desarrollamos. Y por eso hoy es que les quiero hacer esta invitación, porque si yo sigo este camino, si yo emprendo estos cambios, pero desde un entorno energético que no lo respalda, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué ocurrirá? No hay forma de sostenerlo. Vamos a ir dejándolo lentamente y volviendo a los viejos patrones o adaptando patrones del contexto en el que me estoy desarrollando. Entonces, a partir de acá, ¿qué pasa? Si aplicas todo esto que acabas de integrar, ya te darás cuenta que este año va a ser completamente diferente. Ya te vas a dar cuenta que no estás dudando, ¿será que sí hago? ¿Será que no hago? Sino que desde tu esencia, desde tu ser, desde tu coherencia, estás eligiendo.
Y te das cuenta que ya no es desde el sacrificio, que hay que poner despertador, recordatorios, motivación, post-its por la casa diciéndote haz esto, haz lo otro, sino que viene desde un impulso interno, porque es desde tu ser, desde tu coherencia. Y ya te das cuenta que dejaste de repetir esos patrones heredados y que actúas desde tu propia conciencia, no la mía, no la de los otros, sino la tuya. Entonces, con este mapa, tú ya puedes navegar y decidir la ruta que quieres tomar. Ya puedes mirar hacia dónde quieres ir. Pero entonces, ¿qué camino vas a tomar? Y esa es la invitación que les quiero hacer hoy. Entonces, ¿quieres hacerlo en soledad? Te puedes llevar toda esta información, les dejo la grabación, les dejo el PDF, les dejo los recursos, o les gustaría que mi contexto, que este grupo, que este entorno te sostenga. ¿Qué te gustaría? ¿Qué preferirías? ¿Qué pensarías que tiene mayor éxito? Entonces ahí va a radicar toda la diferencia. Y la decisión es de cada uno de ustedes. Y aquí hablamos de hacer el 2026 el mejor año de tu vida. No, yo, mi invitación es a que a partir del 2026 te conviertas en la mejor persona de tu vida, porque va a ser ese antes y después. Va a ser esa persona que de aquí en adelante va a seguir caminando en transformación, va a seguir caminando hacia la conciencia, va a seguir caminando hacia mejorarse cada día más, porque es un trabajo hasta la muerte. Y yo pongo como ejemplo a mis papás. Mi papá tiene 85 años, mi mamá 73, y ellos toman cursos, toman clases, estudian, hacen ejercicio, leen muchísimo, viajan, hacen de todo. ¿Por qué? Porque es un compromiso de reafirmar la persona que ellos saben que son. Y no es que, ay, el 2026 va a ser mi mejor año. No, a partir del 2026 va a ser tu mejor vida, porque ya entiendes que es un camino hasta la muerte, que es un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, que es un camino de mejoramiento, de ir encontrando cada vez más herramientas que te funcionen a ti, que si no te funcionan y que si pasaste momentos difíciles, los tomas como un regalo de crecimiento, no como una crisis, no como una pena, no como una catástrofe, sino como un regalo para evolucionar en conciencia. Y entonces ya lo que pasa a nivel exterior no te sacude a nivel interior, sino que por el contrario lo ves desde otros ojos, lo ves desde otro nivel de conciencia. Y desde ahí te conectas a vivir en plenitud. Entonces, por eso, mi invitación de hoy van a ser dos invitaciones. La primera invitación es a ser parte del programa Renew. El programa Renew es un programa de 6 semanas. Es un programa en el que cada semana vemos un módulo. La primera semana y el primer módulo es el módulo de conciencia, donde hacemos una evaluación a profundidad de nuestra vida. De ahí detectamos cuáles son las áreas que debemos trabajar y empezamos a detectar qué nivel de conciencia predomina en mi vida.
Aprendemos sobre las leyes universales y cómo nos aplican en la vida y cómo podemos usarlas para elevar esos niveles de conciencia. De ahí pasamos a la espiritualidad, que simplemente la espiritualidad no es desde la parte religiosa, ni mística, ni esotérica, sino que es desde entender que las crisis vienen a enseñarte algo, que hay un plan de tu alma que ella eligió para recorrer en esta vida, que es el destino. Y el destino es simplemente esas experiencias que vamos a vivir para elevar nuestro nivel de conciencia. Y entonces, entre más elevado esté nuestro nivel de conciencia, las vamos a ver desde el amor, no las vamos a ver desde el miedo. No vamos a decir, ¿por qué me pasó a mí esto? Sino, ¿para qué me pasó esto? ¿Y cómo lo puedo usar a mi favor? Y también entendemos que tenemos una misión, que son esos dones que se nos dan a nosotros naturalmente y que los podemos poner al servicio de la humanidad. Luego pasamos por el módulo 3, que es la tercera semana de autoconocimiento. Ahí entramos en profundidad en el transgeneracional, encontramos los dobles, encontramos los patrones heredados y de ahí definimos qué queremos seguir cultivando y qué queremos reprogramar en nuestro inconsciente. Vemos también a profundidad el proyecto sentido, ese sentir de mamá y papá que forja nuestra personalidad más inconsciente. Y desde esos dos vemos nuestra personalidad y decidimos si la mantenemos o la transformamos. Por lo general nos toca transformarla todo el tiempo, ¿cierto? Luego viene la semana 4. En la semana 4, que es el cuarto módulo, vemos las relaciones, porque las relaciones son ese espejo de ver, muchas veces lo ponen de ver las cosas que debemos cambiar, pero también de ver esas virtudes. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con las personas, es la forma más bonita de autoconocernos, porque a través de ellas vamos a ver, si estoy viendo que esta persona es X, Y o Z, es porque yo también soy X, Y o Z. Ese X, Y o Z es coherente con la persona que quiero ser o la voy a transformar. Y nos damos cuenta que las relaciones son los portales de transformación de nuestra vida. Y vemos algo que es lo que más nos incomoda a todos, que es la sombra, porque esas relaciones que nos drenan, que nos desgastan, que nos generan sufrimiento, que nos cuestan, nos están mostrando nuestra sombra, que es eso que reprimimos. Y entonces cuando aprendemos que esa persona no es mala, que esa persona ni me hace feliz, ni me hace daño, ni es mala, sino que está mostrándome eso que yo no quiero reconocer, soltamos la culpa y se transforma nuestra vida. Luego en el módulo 5 vemos el cuidado del cuerpo, que es ya la quinta semana terminando. Vemos toda la parte de alimentación, cómo alimentar tu cuerpo, qué necesitamos, qué no necesitamos, cómo lo podemos unir, cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos adecuar a nuestras vidas. El movimiento, los tipos de ejercicios que hay, qué tipos de movimientos nos convienen, qué podemos implementar, qué se ajusta a nosotros. Y hay uno muy bonito que es la naturaleza, que es volver al ritmo circadiano que lo hemos perdido, que es la vigilia y la noche, el día y la noche, dormir, descansar, hacer pausas, conectar con la naturaleza. Y cerramos con el módulo 6, la sexta semana, que es toda la parte de energía.
esos drenadores energéticos, esos disparadores energéticos y cómo lograr un balance, ¿cierto? Porque muchas veces no podemos transformar el exterior, entonces el balance es cómo transformamos nuestro interior. Listo. Renew empieza el 17 de marzo, son 7 semanas, perdón, son 6 semanas. Eh, um, Tenemos un encuentro semanal y aquí les dejo los valores. Tiene un valor de inversión de $222 u 888.000 pesos colombianos. Eh, Tienen hasta el 17 de marzo para elegir. Sin embargo, si deciden entrar a Renew, les va a incluir el detox funcional profundo. Listo. Este detox funcional profundo empieza la otra semana, empieza el otro miércoles. Son 2 semanas de trabajo continuo para desintoxicar a profundidad nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Lo que vimos acá es como la parte inicial del detox, pero con la evaluación de los detox que hicimos anteriormente, eh, hice un cambio en todo el programa. Ya son 7 clases. Empezamos un miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles hablamos de cómo nos vamos a preparar para el detox. Vamos a hablar de la lista de mercados, de las recetas y del calendario que vamos a tener por los 9 días efectivos del detox, porque son 9 días. Es un detox muy amoroso, muy tranquilo, muy fisiológico. El último día solo vamos a consumir jugos, que ese de pronto es el día más retador, pero por eso cae un domingo y es para que estemos en reposo en casa, hidratándonos, consumiendo solo carbohidratos y agua de esos batidos que vamos a consumir. Meditando, vamos a tener unas meditaciones, vamos a culminar ese día, sobre todo para darle un descanso a nuestro hígado. Listo. No es por nada más que solo tomamos jugos el último día, y que son jugos que ayudan a sacar toxinas de nuestro hígado, sino que es para darle un reposo de todo lo que él trabaja todo el tiempo. Listo. La clase 2 sería el viernes. Ahí les explico cómo es la primera fase, que son los primeros 3 días del detox y cuáles son los fundamentos del detox. ¿Por qué y para qué hacemos ese detox? ¿Por qué usamos esos alimentos? ¿Por qué usamos ese tipo de hidratación? ¿Para qué nos sirve todo eso? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Y con ese entendimiento se nos va a hacer mucho más fácil hacerlo. ¿Y cómo vamos a ir integrando en esa primera fase? ¿Cómo vamos a ir integrando esa alimentación en nuestra vida? La clase 3 sería ya el lunes, que es finalizando la primera fase del detox. Entonces miramos cómo vamos, cómo nos sentimos, qué ha pasado, si se han logrado cumplir. Hablamos de la fase 2, que la fase 2 ya se empieza a poner un poquito más estricta y solo podemos consumir los alimentos que yo les diga. Y ahí como ya nuestra mente empieza a ver el cambio y empieza a decir, uff, esto se puso serio, hacemos un ejercicio más profundo de detox mental para poder eh, abordar esa fase 2. Luego viene la clase 4 que sería el miércoles. ¿Por qué lo hacemos el miércoles? Porque ya vamos a terminar la segunda fase. Ya en esta fase, como empezamos a depurar más toxinas, empieza nuestro cuerpo a cambiar y empiezan nuestras emociones a moverse. Entonces hacemos un detox emocional allí también. Luego viene la clase 5, que ya es la última fase, que es la de los jugos.
les explico el fundamento de los jugos, por qué sirve, para qué sirve, cómo se hacen, qué vamos a hacer el domingo. Ya el domingo nos vemos por la mañana, nos vemos tempranito, hacemos un ejercicio de contención y de meditación del hígado y nos acompañamos para empezar ese día que va a ser de mucho reposo y de hidratarnos con los juguitos. Y la última clase va a ser el siguiente miércoles, que ya va a ser unos días después de haber terminado el detox, para ver cómo nos fue, cómo nos reintegramos a, a la vida, entre comillas, normal, y cómo continuamos este proceso de transformación, porque la idea es que no solo sea este detox y que lo hagamos una o dos veces al año, sino que podamos sostener estos cambios en el tiempo. Listo. Entonces, para las personas que se inscriban a Renew, les va a incluir este detox funcional que empieza el 11 de febrero, o sea, el próximo miércoles. Si de pronto dices, no, yo no quiero hacer Renew, quiero hacer solo el detox tiene un valor de $88 o 350.000 pesos colombianos. Eh, Se pueden inscribir hasta el miércoles que empezamos la clase a las 7:30 también de la noche. Y bueno, espero que se animen a participar y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me cuentan. Estoy por aquí atenta a responder. A ver, yo dejo de compartir por acá. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ya, listo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Eh, ¿Algún comentario? ¿O estamos claros y nos vamos a descansar? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces les voy a dejar la grabación, les voy a dejar el PDF, les voy a dejar los links de inscripción y muchas gracias por llegar aquí hasta el final, muchas gracias por entregarse al proceso, muchas gracias por compartir y espero vernos adentro, tanto de Renew como del Detox, que son dos procesos súper hermosos y súper poderosos. Muchas gracias y que descansen. Nos vemos.